Bienvenidos a este webinar que he preparado con mucho cariño para ustedes, para todos ustedes. Y hoy vamos a trabajar con el manual APA, la 7ª edición, para hacer citas y referencias. Mi nombre es Catalina Juárez Díaz. Bienvenido. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? En el primer punto les voy a mencionar los objetivos de este taller. Después les voy a comentar sobre las razones por las cuales es necesario citar. En el tercer punto vamos a ver tipos de citas, algunos tipos de citas. En el cuarto punto vamos a ver cómo se van a hacer las referencias de algunas fuentes. En la actividad 5 es un trabajo independiente y posteriormente iremos al punto final, que es para compartir algún comentario o alguna duda o aclarar alguna duda que se haya presentado en la realización de la actividad independiente. Bueno, entonces nos vamos ahora al primer punto, que son los objetivos. Para esta sesión hay dos objetivos. El primero es reconocer la forma para citar considerando las normas señaladas en el formato APA 7ª edición. El segundo objetivo es distinguir la forma para elaborar referencias de diferentes fuentes de consulta considerando las normas establecidas en el formato APA 7ª edición. Entonces, si nos vamos al punto siguiente de nuestra presentación, que era razones por las cuales debemos citar, antes de presentarlas, me gustaría indicar qué es una cita. Bueno, la cita se puede considerar como dos aspectos o dos cosas. Una de ellas es, una cita es un señalamiento. Cuando nosotros escribimos en algún apartado de nuestra tesis alguna información y escribimos la cita, pues nos sitúa esa información la fuente, nos ayuda a localizar si necesitamos consultar esa misma fuente posteriormente, seremos capaces de ubicarla. Nos está señalando en qué fuente fuimos recuperando esa información. Entonces es como un señalamiento, pero al mismo tiempo es un reconocimiento a los autores de las fuentes que estuviste consultando para ir construyendo tu texto. Entonces, una cita puede ser un señalamiento y un reconocimiento al mismo tiempo. De esta manera, pues, hay tres razones muy importantes por la cual debemos citar. La primera de ellas es dar reconocimiento a los autores que nos están brindando esas ideas, los autores que iniciaron esas ideas que nosotros estamos empleando en nuestras investigaciones o en nuestros textos académicos. Y al mismo tiempo vas a honrar al autor que inició esas ideas. Entonces, esa es una razón muy importante por la cual es necesario que nosotros vayamos citando cualquier pieza de información que estamos empleando en nuestros documentos, pero que fue necesario consultar alguna fuente. Esa es la razón, una de las razones por las cuales debemos citar. Una segunda razón es cuando tú citas, evitas violar la propiedad de las ideas de otra persona. Cuando haces esto, evitas afectar a esa persona que escribió, a ese autor. Le estás dando este reconocimiento nuevamente y de cierta manera pues estás respetando esa propiedad que él es de ese autor, no es tuya, es de ese autor. Algunas veces los investigadores quieren volver a trabajar con las ideas que iniciaron en algún momento y por eso para ellos es importante que vayan citando sus trabajos siempre y cuando vamos utilizando la información, pues para ellos es importante porque ellos pueden rastrear cómo ha ido la evolución de sus ideas. Entonces, si ellos quieren volver a utilizar la información, el tratamiento, algunos datos que obtuvieron en sus investigaciones, les ayuda
poder tener esas referencias para que ellos vean de dónde empezar, reconsiderar cómo empezar, pensar nuevamente cómo puede presentar la información o cómo analizarla a partir de algunas modificaciones que ya sufrió sus ideas originales y pueden probar esas ideas de una manera más exacta, porque ya no parten de lo que ellos trabajaron. Por eso debemos ir citando. Entonces, si es tan necesario dar ese reconocimiento, si nos va a ayudar a ubicar esa información, si podemos de cierta manera decirle al autor cómo es que sus ideas se han ido modificando a través del tiempo, entonces, ¿cuándo debemos citar? Precisamente cuando estamos utilizando ideas de otros. De repente los alumnos nos citan y les preguntas, ¿por qué no citaste? Y dicen, porque lo escribí con mis propias palabras, maestra. Bueno, es un argumento que no es válido porque si bien está presentando con sus propias palabras información, esa información no la creó, esa información la consultó o la tomó de alguna fuente. Por lo tanto, incluso cuando hacemos paráfrasis, que es escribir con nuestras propias palabras información de otros, debemos citar. No es nuestra información, es información que consultamos, que encontramos en alguna fuente. Sí la estamos transformando o la estamos expresando con nuestras propias palabras, pero eso no indica que es nuestra. Entonces, por lo tanto, debemos citar. Esas ideas siguen siendo de otros y debemos citar. Si ocupo una oración, información pequeña o grandes cantidades de información de un texto, lo debemos citar. ¿Es basado en otro texto esa idea? Debo citarlo. Si ocupo información textual, y finalmente, no solo debemos citar palabras, fragmentos de información, también imágenes. El apoyo visual que de repente nos llama la atención de alguna fuente, la debemos ir citando. Si ocupamos una tabla, una figura, alguna imagen, aunque sean gratuitas o si tienen derecho de autor, se deben citar. No importa si son gratuitas, si no es nuestra imagen, yo no creé esa imagen, yo no creé esa figura o ese gráfico, necesito citarlo. Un tipo de citas es cita entre paréntesis. ¿Cómo vamos a presentar esta cita? Bueno, pues si nos parece más importante la información, muy relevante la información, por lo regular hacemos énfasis en la información, vamos a ocupar este tipo de citas que es entre paréntesis. ¿Cómo es que se presenta este tipo de citas? Generalmente, o se deben presentar al final de las ideas y se presentan de esta manera. Se incluye el apellido del autor, solo el apellido del autor, si es un autor, y vamos a ocupar una coma para separar el apellido del año. Si tenemos dos autores, depende si estamos escribiendo en español o en inglés. Si estamos escribiendo en español, vamos a ocupar la conjunción y para separar a los dos autores. Y también solo vamos a escribir autores y año. Los autores los vamos a separar con una coma del año. Si tenemos tres autores, en la edición 7 de APA te indica que no importa que no los hayas mencionado una vez anterior, si es la primera vez que los mencionas, desde esa primera vez solo incluyes un apellido y vamos a ocupar et al. Eso quiere decir que no solo hay un autor, que hay otros, pero que son tres o más. Por lo tanto, solo escribimos el apellido del primer autor. Y aquí, a diferencia de un solo autor y de dos autores, vamos a ocupar punto y coma. Separamos el apellido con punto y coma y anotamos el año, ¿sí? Entonces, estas son las citas entre paréntesis. Tenemos citas narrativas.
Estas citas es cuando hacemos énfasis en el autor y las presentamos al inicio de la idea y solo vamos a ocupar, bueno, si es un autor, lógico, ¿verdad? Un autor, el apellido de ese autor. No utilizamos coma para separar ahora ya con el año, no. Entre paréntesis escribimos el año, ¿sí? Entonces tenemos apellido, paréntesis y dentro de los paréntesis el año. Si tenemos dos autores, lo mismo, si estamos escribiendo en español, vamos a ocupar la conjunción y. Si estamos escribiendo en inglés, vamos a ocupar la conjunción también, pero en inglés, ¿verdad? Ahora me regreso porque solo les indiqué cuando tenemos dos autores, entre paréntesis, si estamos escribiendo en español, vamos a ocupar la conjunción y. Pero si estamos escribiendo en inglés, en este caso ocuparíamos el ampersand, ya no ocuparíamos la conjunción y. Es un dato importante que debemos tomar en cuenta. Ahora, regresamos a las citas narrativas con dos autores. Entonces, estábamos viendo que vamos a ocupar la conjunción y en cualquiera de los dos casos, en español y en inglés, ¿verdad? Si estamos escribiendo en inglés. Ahora, el año solo iría entre paréntesis. Ya no vamos a anotar una comita para separar los apellidos del año. Hasta aquí, espero que todo esté claro. Y nos vamos a las citas narrativas con tres autores. Si tenemos tres autores, lo mismo. Vamos a ocupar et al y vamos a ocupar, aquí en este caso sí se sigue requiriendo el punto. Entonces, solo anotamos el apellido del primer autor, et al, punto y entre paréntesis lleva el año. Esas son las citas narrativas. Nuevamente, se ocupan cuando queremos hacer énfasis en los autores. Nos vamos a las citas textuales. Ya sea que ocupe citas narrativas o citas entre paréntesis, si ocupamos información literal, vamos a poner entre comillas, como se ve el ejemplo. Comilla, entre comillas, un tipo de creencias que sobre el lenguaje y la forma en que se adquiere cualquier idioma se describen debido a una teoría de aprendizaje. Esto está entre comillas, es información tal y como la encontré en el texto. Ahora bien, los signos de puntuación son muy importantes en la creación de citas. Tenemos que ubicar, aquí estamos ubicando o poniendo nuestra información entrecomillada. Posteriormente, vamos a ocupar, vamos a indicar la página de donde tomamos esa información literal y tenemos que poner P, solo P. Algunos alumnos ponen pag, algunos alumnos ponen completo página. Si están escribiendo en inglés, bueno, ponen page. No, ese es incorrecto. Y debe ser en minúscula. Mayúsculas y minúsculas son también algo que debemos poner atención cuando estamos citando. Entonces, es P, punto. Nuestro signo de puntuación va a ser un punto para señalar, para separar página y el número. Y entre paréntesis, al final, vamos a poner punto final. Si es que estamos, y se ve que termina la información. Entonces, no se les olvide tampoco que debemos indicar nuestro autor y el año. Nuevamente, como lo presentamos hace un momento. Ahora bien, si tenemos doble autor, lo mismo, dos apellidos, como estamos escribiendo en inglés. Bueno, este es un ejemplo en inglés, ya no lo cambié. Vamos a dejar una sangría. En APA 7 te indica que es de 0.5. Entonces, ocupamos una sangría para presentar una cita textual larga de más de 40 palabras. Y si, a diferencia de la cita corta, que el punto final va hasta después del paréntesis, en este caso, el punto final va al final de la idea que estoy tomando del autor. Y ya no pongo punto después del paréntesis. En este caso, en este documento, no estaba paginado. Por lo tanto, una comita, párrafo,
Si no hay página, tienes que indicar el párrafo de donde lo estás tomando, párrafo, y así se presenta, punto, y en el párrafo 1. Entonces, si en este caso hubiera habido página, pues bueno, solo hubiera sido la P.7, pero no hubo. Por lo tanto, presentamos en qué párrafo encontramos esa información. Vamos a presentar el apellido del autor. Después vamos a presentar las iniciales de un segundo apellido o de un nombre y de un segundo nombre, ¿no? Ahora sí ya, está claro. El apellido sí se va a incluir de forma completa. Apellido Allen, y vamos a ocupar comas. Aquí nuevamente deben estar muy conscientes qué signos de puntuación vamos a emplear en cada uno de los documentos. Entonces, para separar los apellidos de las iniciales, del nombre o del segundo nombre, vamos a ocupar una coma. Una vez que tenemos una inicial, tenemos que poner un punto. Como es un segundo autor, lo debemos separar con una coma, ¿sí? Entonces tenemos Alan, M, punto y coma, y viene el segundo autor. La misma forma, apellido, coma, inicial de nombre, y después de la inicial un punto. Para separar el segundo autor del tercero, ocupo una coma. Otra vez el apellido del tercer autor, coma, la inicial del nombre, después de una inicial va un punto. Para separar el tercer autor del cuarto, ocupamos una coma y utilizamos aquí el ampersand en caso que estemos escribiendo en inglés. Del último autor, coma, la inicial del nombre, punto, y entre paréntesis va el año. Cerramos paréntesis, punto. Para separar el año del nombre del documento, vamos a ocupar un punto. El nombre del documento, el nombre del artículo, llega hasta aquí, hasta a meta-análisis, punto. Después el nombre de la revista, pero el nombre de la revista va en cursivas y el nombre de la revista se va a separar del número, que el número también tiene que ir en cursivas y entre paréntesis va el volumen. Entonces el volumen va aquí entre paréntesis. Y si se dan cuenta, no se deja espacio entre estos dos números, entre el número y el volumen. Entonces tenemos 16, 2, coma. Coma para separar estos números del número de páginas. Cuando utilizamos un artículo científico, solo se indica el número de páginas al final, pero no vamos a poner P, páginas, no. Una coma para separar volumen, número, coma, y yo sé que 8397 corresponde al número de páginas. Entonces, las páginas las vamos a separar con un guión. Finalmente, vamos a poner punto para incluir el DOI o el URL del documento. Un documento que vamos a escribir en español, vamos a ocupar la I, la conjunción I, para indicar al último autor si es más de un autor. Eso es en español. Si es en inglés, sí se ocupa el ampersand. Si es en español, no. Se ocupa la conjunción I. Este artículo que ustedes ven aquí, el de Badilla Quintana, ellos escribieron en español, ¿sí? Ahora, ¿por qué aquí está el ampersand? Porque el documento que se escribió es en inglés. Entonces, en APA 7 te dice que si tú vas a ocupar un documento diferente al idioma en que estás escribiendo, debes incluir su traducción. Entonces, por eso aquí, a pesar de que ellos escribieron en español, yo no pongo la I, ¿por qué?
porque yo estoy escribiendo en inglés. Se escribió en inglés. Entonces, en APA 7 nuevamente les digo que debemos traducir los documentos, bueno, los títulos, miren, y esa traducción se pone en corchetes, ¿ya se dieron cuenta? Aquí tenemos critical, en prospective analysis, ¿sí? Entonces tenemos el nombre del documento va en español. ¿Por qué? Porque ellos, Badilla Quintana, escribieron en español este documento, pero como yo estoy escribiendo en inglés mi artículo, por eso aquí está el ampersand, entonces, como yo estoy escribiendo en inglés, tengo que traducir el título del documento y esa traducción va en corchetes. Después pongo un punto, el nombre de la revista, la coma, para separar el nombre de la revista del número y del volumen. Después pongo una coma y el número de páginas 23 a la 32. Pongo un punto y mi QRL o mi DOI. En este caso es un DOI. La coincidencia es en la mayoría de las fuentes vamos a iniciar con los autores y posteriormente vamos a indicar el año de elaboración. Entonces aquí tenemos los apellidos que se van a separar de las iniciales de los nombres o de los segundos nombres. Por ejemplo, si tuviera María Fernanda sería MF, M.F. Pero bueno, en este caso solo es una inicial. Entonces tenemos Marton, coma, es la inicial del nombre, punto y coma, y el apellido del segundo autor, coma, para separarla del nombre, de la inicial del nombre, punto, el año, entre paréntesis, punto, el nombre del documento, del libro, el nombre de la obra, que debe ir en letra cursiva, y finalmente vamos a poner la editorial, pero antes de la editorial vamos a poner un punto después del nombre de la obra, editorial y punto. Si tenemos dos autores o más de dos autores y estamos escribiendo en español, bueno, pues ya no vamos a poner el ampersand, ponemos la Y, pero es lo mismo. El apellido, coma, las iniciales de los nombres, C.M. y coma, Gallego, coma, DJ, punto, coma, Ijani, punto, Ijani, coma, P, punto, el año, el nombre del documento que debe ir en cursivas. Desde aquí estuvo el error, por eso estuvo mal el video. Y si es una edición, miren, si es un libro con segunda edición, tercera edición, cuarta edición y más, como en este caso que era la séptima edición, y lo indicamos entre paréntesis, ponemos séptima punto, edición, punto, cierro paréntesis, punto, y mi editorial. ¿Ya se dieron cuenta? Sí. Las referencias de un capítulo del libro. En el capítulo de un libro con editores, a veces la contribución de los diferentes capítulos de este libro están escritos por diferentes autores. Por eso decía en el video, con diferentes autores una obra. Entonces tenemos aquí, otra vez, coincide la forma de iniciar la referencia. Con el apellido del autor, una comita para separar con la inicial del nombre, un punto, entre paréntesis del año, punto, el nombre del capítulo que leíste, y después vas a indicar que lo encontraste en, y vas a anotar a los editores, los nombres de los editores. Si te das cuenta, si puedes observar, ahora se va a invertir. Primero vamos a indicar las iniciales. Primero ponemos las iniciales de los nombres y después los apellidos. Entonces aquí tenemos H. Nasaji y E. Karchava. Entre paréntesis pongo editores, pero no voy a poner la palabra completa editores, solo esta abreviación. Cierro mi paréntesis, una comita. El nombre de la obra sí va en cursivas, no del capítulo que leí, del libro. Entonces aquí ya tenemos en cursivas el título de la obra
y luego tenemos coma para separarlo del número de las páginas, y en este caso se pone pp, punto, páginas. El plural de páginas es doble p, punto, 143, 157, punto, y nuestra editorial, punto. Entonces, así es como vamos a presentar la referencia del capítulo de un libro con editores. Y tenemos otro ejemplo, que es básicamente lo mismo, pero ahora tenemos con más de un autor. Y lo mismo, Alcamel, M. Punto, miren sus iniciales de su nombre, M.A. y coma, para separar de un segundo autor. El apellido, coma, S. y coma, para separarlo del tercer autor al segundo autor. Y tenemos aquí el apellido, coma, las iniciales de los nombres con puntos. Separamos con una coma al cuarto autor del tercero. Y así hasta terminar con el quinto autor. Y tenemos el ampersand, no hay que olvidarlo. El apellido, coma, las iniciales de los nombres, los puntos correspondientes, entre paréntesis el año de publicación, punto, incluimos el nombre del capítulo que leímos y ya lo decimos en tal. En este caso dice en porque este documento se estaba escribiendo en español, pero aquí se pone in porque este documento se estaba escribiendo en inglés. Y lo mismo, vamos ahora a presentar primero las iniciales de los nombres, después los apellidos, con sus signos de puntuación correspondientes. Utilizamos el ampersand para separar el último del penúltimo autor. Y ya después, entre paréntesis, editores, punto, y el nombre de la obra que debe ir en cursivas. Separamos nuestro título de la obra del número de páginas, las cuales van entre paréntesis, se pone doble P, páginas, punto, el número de páginas del libro, del capítulo que leíste, punto, y la editorial, punto. Y si vamos a hacer referencia de un simposio, pues igual, empezamos con los apellidos de los autores, con las iniciales de sus nombres, el mismo tipo de puntuación, punto y coma para separar el primero del segundo autor, coma para separar el apellido de las iniciales del nombre. Pero miren, aquí hay una variante. Sí tenemos la fecha, el año de publicación, el año en que ocurrió este evento, pero aparte vamos a indicar el mes. Entonces, aquí ya es diferente. Y vamos a indicar el nombre del simposio, el nombre de la plática, de este tema de discusión. ¿En dónde? ¿En qué evento? Entonces, otra vez, presentamos primero la inicial del nombre, después el apellido. Entre paréntesis vamos a poner que es el presidente de este simposio. Entre paréntesis, aquí está escrito en inglés, porque este documento fue escrito en inglés, de lo contrario hubiera sido presidente, entre paréntesis hubiera sido escrito en español. Después ya viene el nombre del evento, y en corchetes tenemos que indicar que fue un simposio. Punto y el lugar donde se llevó a cabo ese evento. Bueno, entonces vamos al siguiente. Una institución o una organización. Aquí tenemos que vamos a utilizar el nombre de la institución o de la organización. Ponemos un punto, entre paréntesis el año de la publicación, punto, el nombre del documento. Y lo mismo, si estamos escribiendo en inglés y encontramos una fuente en español, hacemos esa traducción y la ponemos en corchetes, punto, y su URL. Y después viene la conferencia. En la conferencia, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a presentar a los autores, el apellido, lo vamos a separar del nombre, la inicial del nombre, nuestros signos de puntuación, punto y coma, domingo, coma, la inicial del nombre, punto, entre paréntesis. Ahora ya no nada más es el año y el mes, ahora son los días en los que se llevó a cabo este evento. Entonces es 2016, julio de 7 al 11.
el nombre del evento, el nombre de la conferencia, perdón, el nombre de la conferencia, y vamos a poner en corchetes conferencia. Después del corchete voy a incluir el nombre del evento, Segundo Congreso Internacional de Estilos de Aprendizaje, coma, y el lugar donde se llevó a cabo el evento, Concepción, coma, Chile, punto, y su URL. Y si vamos a ocupar diccionario, que también es una de las fuentes que más ocupan los alumnos, o enciclopedia, pues bueno, se presenta de esta manera. El nombre del diccionario, entre paréntesis, hay algunos diccionarios que sí aparece el nombre, perdón, el año. Si no apareciera el año, tendríamos que poner n.d. Se cierra el paréntesis y ya vamos a poner un puntito para separar la fecha de la palabra que estamos buscando, que en este caso fue educación, punto en donde donde lo encontré, en la Real Academia Española. Como estaba escribiendo en inglés, pongo in, si no, hubiera puesto en. Eso es un diccionario. Ahora, una enciclopedia. Algunas veces sí está el nombre de los autores, entonces tenemos el apellido, coma, J. Son las iniciales de sus nombres y tal vez su segundo nombre. Entre paréntesis va el 2017 porque es la fecha cuando hizo esta publicación. Punto, el nombre de la información que estás buscando. Y este es el nombre de la enciclopedia. Entonces, el nombre del autor, el año de publicación, el título o el tema que estuviste consultando, punto, y el nombre de la enciclopedia. El nombre de la enciclopedia, punto, y agregamos el URL. Y aquí tenemos otra enciclopedia, que es Wikipedia. Tenemos tiburón, punto, 2023, coma, nombre, noviembre 24, cierro mi paréntesis, punto, en Wikipedia. En este caso, como no hay autor, pues nada más empiezo con el tema que yo estuve buscando en Wikipedia, ¿sí? Ponemos el punto y ya ponemos el nombre del autor. Y ya en Wikipedia. Así lo tendría que presentar. Ahora, si vamos a hacer una obra traducida, es decir, estamos leyendo un documento, pero ya no en su idioma original, ya es una traducción. Entonces, ¿cómo presento una obra traducida? Pues la obra traducida la vamos a presentar igual. Empezamos, similar como las fuentes que hemos presentado hasta este momento, que vamos a presentar al autor, el apellido, la inicial de su nombre, coma, J. punto, el año, 2010, punto, experiencia de educación, y entre paréntesis vamos a poner traducción, quién es el traductor, ¿verdad? Cerramos el paréntesis, un punto, Madrid, España. Ay, miren, aquí no lo actualicé, le tenemos que quitar el lugar. Biblioteca nueva. Ay. Biblioteca nueva. Punto. Y entre paréntesis, obra original publicada en 1938 bajo el nombre de Experience in Education. Y ya vamos a poner punto. Delhi, esa es la editorial y punto. ¿Ya no se ve? Ahorita se las presento.
Entonces estábamos aquí. Traducción, biblioteca nueva, entre paréntesis, la información de la obra original. Obra original publicada en 1938 bajo el nombre de Experience in Education y la editorial de la obra original. Todo esto va entre paréntesis y punto. Esta es una obra traducida. Ya no leí la original que estaba en inglés, yo leí la traducción que hizo Luz Urriaga. Esa es la obra traducida. Ahora vamos a una tesis. Muchos de ustedes ocupan tesis de sus compañeros cuando están en las materias de seminario de investigación. Entonces, las van a consultar para ver qué han hecho y algunas veces las ocupan también como parte de su literatura. Entonces, si vamos a ocupar una tesis, ¿cómo la vamos a presentar? Bueno, igual que muchas de las fuentes, iniciamos con los apellidos o el apellido del autor, con las iniciales de su nombre y con el año, vamos a indicar el año. Los signos de puntuación, ya se dieron cuenta, son los mismos después de las iniciales de los apellidos, del segundo apellido, en este caso es el segundo apellido, y el nombre del autor, punto, entre paréntesis, el año, punto, y ya el nombre de su tesis de grado. Como está publicada, tenemos que anotar el número de publicación, número, pero miren cómo no ponemos número, la palabra completa, sino la abreviación del número y el número de la publicación. Cierro el paréntesis y después en corchetes indico que es una tesis y de qué grado. Tesis doctoral, coma, y el país. Y ya después, en este caso, estaba en este repositorio, entonces Digibook. Ahí yo puedo encontrar esa tesis y agrego mi URL. Entonces, es importante que ustedes vean cuáles son los signos de puntuación que se ocupan. Ya vieron, en este caso estamos combinando paréntesis con comas. Estamos ocupando comas, pero después del número de publicación, para separar los paréntesis de los corchetes, no ocupamos ningún signo de puntuación. Entonces, así ustedes tienen que presentarlo. ¿Dónde lleva coma? ¿Dónde lleva punto y coma? Si es que lleva punto y coma. ¿Dónde lleva un paréntesis? ¿Dónde lleva un corchete? Todo esto deben ser muy cuidadosos a la hora de presentar sus diferentes fuentes. Vamos al siguiente recurso, a la siguiente fuente, que es un video de YouTube. Entonces, aquí tenemos la persona que publicó o que subió este video. En este caso, bueno, se denominó de esta manera, Super Memo World, punto, entre paréntesis, el año, y también, si se dan cuenta, hay una variante en la fecha. No solo se presenta el año, sino también el mes y el día cuando se subió este video. El nombre del video, vamos a ocupar un punto, My House, punto. En corchetes indico que es un video y ya después, un punto después del corchete final y utilizamos, bueno, indicamos que fue un video de YouTube, punto, y su URL. Entonces, ustedes, muchos alumnos ocupan, no todos, pero sí muchos alumnos ocupan videos para sus documentos. Entonces, esta es la forma de presentar los videos. Y si vamos a ocupar un TED Talk, igual, es un video, pero entonces ahora va a haber una modificación entre un video de YouTube y un video que vamos a emplear de un TED Talk. Y tenemos igual, es parecido, el apellido, el nombre, ¿verdad? Representado con una inicial, un punto para separarlo del año. Aquí solo vamos a indicar el mes, a diferencia del video de YouTube, que miren, aquí sí está el mes y el día. Aquí solo vamos a indicar el mes. Cerramos nuestra fecha, ponemos un punto, el nombre del video, en corchetes indico que es un video, y ya después pongo un punto y pongo TED Conferences, punto, y agrego mi URL. Bueno, pues si no tienen ningún comentario, creo que ya podemos cerrar la sesión.